ver una iglesia llena. Gracias que nos permite estar en esta mañana entonando estas preciosas verdades de la preciosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias a Dios que nos permite no solamente estar en esta mañana reunidos, sino en estas fechas también recordando que Cristo vino a este mundo. Cristo vino a morir por nosotros. Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se negó a sí mismo y se hizo como nosotros, como un hombre, nacido de una virgen, para venir a morir. Es la obra de nuestro precioso Salvador. Amén. Gracias a Dios por eso. Esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les pido que me acompañen a Romanos capítulo 8. En esta ocasión estaremos viendo nada más los versículos del 35 al 39, la última porción de este texto, pero vamos a comenzar a leer, como la ocasión anterior, desde el versículo 28. Romanos capítulo 8, comenzando desde el versículo 28. Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre Dios eterno y bendito, gracias te damos por tu grande salvación preciosa, en el cual podemos ser partícipes por ese gran amor que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo. Tú nos has amado, nos elegiste en ti, en Cristo, y te damos gracias por eso. Yo te pido que nos ayudes ahora a entender esta realidad, a ver esta realidad que nos ponen aquí, este pasaje, tu palabra, las escrituras, la gran realidad de tu amor, un inquebrantable amor con el cual tú nos has amado y del cual nadie nos puede separar. Tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes y corazones en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ya estamos ahora en la última porción de este maravilloso capítulo que hemos estudiado, incluyendo el día de hoy por ya 12 sermones. No solo es este uno de los capítulos más apreciados por los creyentes, es también uno de los más preciosos en las Escrituras. Y este pasaje es uno de los que más fortalecen la fe, porque afirma nuestra esperanza tan segura que tenemos de una gloria futura eterna. Y la tenemos en Cristo Jesús. Este pasaje es el clímax de toda esa preciosa verdad que nos ha expuesto el apóstol Pablo del Evangelio. Y recordemos que el propósito de Pablo en este capítulo, todo este capítulo, es la seguridad del creyente en su camino a la gloria y la certeza eterna de salvación. Nos ha expuesto la doctrina de la justificación solo por la fe, que nosotros hemos sido declarados
justos en el tribunal de Dios en base a la justicia de Cristo, que nos es imputada por estar ahora unidos a Jesucristo por la fe, pero también por representación federal. La fe juega un papel importante. Es el medio que Dios usa para aplicar en nosotros su salvación que Él consiguió para nosotros. Y eso se logra por medio de la regeneración, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y al ser justificados, hay una santificación inicial por el cual el Espíritu Santo ahora comienza a habitar en el creyente, comienza a habitar en nosotros. Y trabaja junto con nosotros en nuestra santificación progresiva que nos transforma más y más a la imagen de Jesucristo. Y como leímos en el pasaje, ese es el propósito de Dios, de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso Pablo nos lo explica de la manera en la que vamos creciendo por medio de la mortificación del pecado y cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como también intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos ayuda y nos sostiene. Eso ya es bastante confortante de saber que Dios mismo está obrando, Él continúa obrando en nosotros. Y a veces, aún con todo esto, pueden venir a nosotros dudas. Puede llegar a nuestro corazón dudas. Ok, todo esto es verdad, pero ¿y qué si peco? ¿Qué pasa si no avanzo en mi vida cristiana, en mi caminar como debería? ¿Qué pasa si cometo un pecado muy serio y eso me quita mi salvación? Esas dudas vienen en la vida de todo creyente. Pueden ser por causa de Satanás, por causa de la presión del mundo o incluso por nuestro propio pecado remanente. Ese pecado que nos ciega a ver la realidad del amor de Dios. Y más porque Pablo nos habló en el capítulo anterior de la lucha que tiene todo creyente contra el pecado que aún queda en nosotros, incluso de los creyentes maduros, de los cristianos que tienen años caminando en la fe, aún batallan con su pecado. Todos tenemos una lucha con el pecado remanente en nuestro corazón. Y por eso Pablo escribe este capítulo, para darnos seguridad y confianza de que no importa lo que pase en esta vida, si tú has creído en Jesucristo, una fe verdadera que salva, tú tienes salvación eterna. En primer lugar, eso se evidenciará por un estilo de vida, nos dice aquí en este capítulo, que mortificará el pecado y que se demuestra por una constante comunión con Dios. Pero el segundo, que no importa cuánto falles o de que todo te quiera hacer perder el gozo de tu salvación, Dios está obrando todo para que coopere para tu último bien, que es tu glorificación. Pero aún más, nos da la razón de todo esto, comenzando por el gran amor de Dios que Él decidió libremente establecer en un pueblo que Él mismo eligió para su Hijo. Y para asegurar más esa certeza, nos hace saber que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios estableció su amor en nosotros antes de crear el universo. Eso es asombroso de saber. Que Dios nos haya dejado esta verdad es asombroso. Dios nos amó antes de crear el universo. Y ese es el evento principal por el cual los demás eventos esenciales de nuestra salvación van funcionando como si fueran una cadena de oro, perfectamente conectada y que va siendo guiada por ese mismo amor de Dios. Y después de explicar esto, surge la pregunta. Después de escuchar un gran mensaje como este, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y comienza a hacer preguntas retóricas para ayudarnos a entender más esa certeza de salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Y vemos todo el tema ser desarrollado para la certeza de salvación para los creyentes, que comienza con una declaración así, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego pregunta, ¿quién es el que condena? Si no hay condenación para los cristianos, ¿quién es el que condena? Ninguno. Y luego nos describe que es por la obra de Cristo que nuestra salvación está segura. Es decir, que toda nuestra certeza de salvación y garantía de gloria futura no está en nada más que en la obra completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por lo tanto, concluye con otra grandiosa declaración de certeza, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nadie nos puede acusar o condenar. Nada nos puede separar del amor de Cristo por nosotros. Y lo observamos la ocasión anterior, que al entregar a su Hijo por nosotros, Dios ha demostrado estar por nosotros y darnos todo para nuestra salvación. Piénsalo lógicamente. ¿Cómo algo nos puede separar de su amor si Él ya demostró su perfecto e infalible amor al morir por nosotros? Su obra está completa y el perfecto y soberano Dios de amor no fallará en sus propósitos. Simplemente esto es sorprendente. Es sorprendente de poder conocer que Dios no va a fallar en su obra. Comenzamos a ver ese pasaje ahora y lo veremos en dos puntos principales. El primero será más extenso, ya que quiero que entendamos el amor de Cristo, adentrarnos un poquito más en ese conocimiento de cómo es el amor de Cristo por nosotros. Entonces adentrémonos en el texto, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La grandiosa realidad de ser más que vencedores en Cristo tiene su fundamento en el amor de Dios. Y ese amor no es para todos. Podemos ver que este es el amor de Cristo específicamente por su pueblo. Dice, ¿quién nos separará? Ese nos se está refiriendo a su pueblo, los que han creído en Él. Eso nos hace regresarnos al versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, o como observábamos, a los que de antemano estableció su amor especial. Todo ese pasaje del versículo 28 está conectado con los elegidos de Dios. Ahora, hay un amor de Dios para todos los hombres, su amor común, su amor demostrado incluso en el Evangelio, pero los que creen son los objetos especiales de su amor íntimo y personal para salvación. Y eso también es claro que no está hablando de nuestro amor por Cristo. Porque si mi certeza de salvación dependiera de mi amor, qué grande desesperación y frustración tendría el vivir cada día. Porque cada día pecamos 1000 veces. 1000 veces al día estamos pecando. Pero gracias a Dios, que no depende de mi voluntad, ni de mi fe, que es frágil y que tambalea, ni de mi amor por Dios, porque es inconstante, depende completamente del amor de Dios por mí. Y ese tema del amor de Cristo por nosotros es un tema bastante amplio que se extiende por toda la Biblia. Y aunque es conocible y entendible, es inexhaustible y por lo tanto no podemos comprenderlo completamente. Pero sí somos llamados a creer en ello, tanto en un entendimiento más profundo de ese amor y en nuestra confianza de ese amor. Pablo les escribe a los Efesios en capítulo 3, versículos 17 al 19. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, eso nos incluye, que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Para entender
mejor este amor de Cristo por su pueblo. Veamos algunas características de este amor. En primer lugar, este amor es un amor divino. Piensa, ¿quién es el que nos ama? Dice que es el amor de Cristo, el Dios hombre, el Hijo de Dios encarnado. Por lo tanto, este no es un mero amor humano, un amor que se puede manipular, que fluctúa, que decae y se marchita. Este es un amor divino, un amor perfecto, santo, inmutable y eterno, porque ese es el carácter de Dios, y su amor no puede ser de otra forma. Su amor por nosotros es tan grande como Él es grande. Su amor por nosotros es tan inagotable como Él es todopoderoso. Este es un amor eterno. Es un amor que no puede terminar o dejar de ser. Simplemente debemos pensar, ¿cuándo es que comenzó este amor? Comenzó en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Cristo te amó incluso antes de que comenzaras a existir. Un amor que Él decidió elegir darte antes de que hicieras cualquier cosa. Es un amor de origen y de naturaleza divina. En segundo lugar, este es un amor a pesar de ser pecadores. Los que niegan esta doctrina dicen que Dios tuvo información de quienes iban a creer. Pero si esto es cierto, también sabía que eran pecadores que no se podían volver a Él y que no iban a creer sin que Dios les diera vida. Ese amor que Dios eligió establecer fue desde antes de que pecáramos y a pesar de ser pecadores. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No hay nada digno en ti, ni de tu fe, ni de tus obras, que te hagan merecedor de un amor tan grande. Él te amó antes de hacer lo que harías y a pesar de lo que ibas a hacer. Es por Él mismo que nos amó a nosotros pecadores y merecedores de su amor divino. Él vino al mundo a rescatar lo perdido, esos que eran de Él por ese amor y que no podían permanecer con Él por causa de sus pecados, a menos que fueran salvos. Él vino para rescatar a su pueblo de sus pecados y por eso se llama Jesús. En tercer lugar, es un amor de iniciativa divina. No solo es un amor de naturaleza divina y que es a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa y depravada, pero también fue Dios quien tomó esa iniciativa. No hay absolutamente nada que podías hacer para mover a Dios a amarte. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Y como nos amó desde la eternidad pasada, nada pudo mover a Dios a amarnos. Fue total y libremente una decisión de Dios. Él, por amor a sí mismo, porque Él así lo quiso, te eligió para mostrar en ti su amor. En cuarto y último, aunque podemos ver más, es muy amplio como comenté, ese es el último que quiero traer a sus mentes. El amor de Cristo por nosotros es un amor decisivo y activo. No es meramente un sentimiento, es una firme decisión de Dios que se demuestra por sus hechos. Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Ese amor debes hacerlo personal, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que ese amor se puede evidenciar y que de hecho fue puesto públicamente. Querido cristiano, Dios te ama libre y desinteresadamente con un amor de naturaleza divina que es incondicional, mostrado por medio de su muerte, el cual es a pesar de tus pecados. Qué grande y maravilloso es este amor de Dios.
Este es el inquebrantable amor de Cristo por sus elegidos, la cual es la base de esta grandiosa realidad de que nada nos puede separar de ese amor que tenemos en Cristo. Versículo 35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahora Pablo nos da una lista de cosas o situaciones, circunstancias en esta vida terrenal, las cuales pueden ocasionar un temor de separación en nosotros, que pueden ser usadas para hacernos creer en que podemos estar separados de ese amor de Cristo. Y lo que Pablo está tratando de demostrar es que aún en las peores circunstancias de esta vida no pueden separarnos del amor de Cristo. Y tomando en cuenta el propósito de este capítulo de asegurar la salvación del creyente, que nuestra salvación está segura en Cristo de principio a fin. Y ya nos ha dado razones de por qué tenemos que tener esta confianza, una certeza de que esto sucederá. Pero aún así, estas circunstancias difíciles que pueden llegar a nuestra vida pueden hacernos dudar. Y es un temor real que como creyentes puede venir a nuestra mente. La pregunta válida en momentos como los que menciona aquí, que es común, es: ¿podré perseverar hasta el fin? ¿Dejaré de ser amado por Dios? Y la intención de Pablo con esto es fortalecer al creyente en estas situaciones, recordándoles que el amor de Cristo está firme en nosotros a pesar de todas esas circunstancias. Sin embargo, ese amor, que es la base de nuestra certeza, un amor del cual nada nos puede separar, ese amor que Dios eligió darnos, no nos libra de ninguna manera de estas circunstancias. Es decir, Dios no te amó para librarte de todas esas circunstancias difíciles. Dios te amó y además te dio estas circunstancias difíciles para santificarte. Es decir, que en última instancia, todas estas circunstancias difíciles son una demostración de su amor. Dios en su amor hace que todas estas cosas cooperen para nuestro bien mayor, que es nuestra glorificación. Y ese pasaje nos anima que aun cuando sufrimos bajo alguna de estas circunstancias difíciles de la vida, no quiere decir que Dios ha dejado de amarnos. Y el problema es que algunos creen que el amor de Dios impedirá que estas cosas malas lleguen a nuestra vida. Y que si llegan a nuestra vida es porque estamos en algún pecado. Si tú estás en pecado, Dios va a disciplinarte, incluso a veces con la muerte. Pero eso es por su amor. Es por su amor que te está disciplinando, no porque haya dejado de amarte. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, nada de esto podrá hacer que Dios deje de amarnos, independientemente de cómo respondamos ante estas circunstancias. O incluso, nada de esto en sí mismo es señal de que Dios ha dejado de amarnos. Entonces Pablo no está enseñando que el amor de Dios nos librará de todas o de alguna de estas cosas. Y eso queda aún más marcado por el pasaje que cita, que es Salmos 44:22, en el versículo 36. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Lo que dice es que la persecución del pueblo de Dios es algo normal y común. Entonces está hablando de los mártires, de persecución con espada. Ya ha sido una realidad en toda la historia de la redención. Vemos incluso desde Génesis, el primer mártir, Abel, asesinado por su fe. En los tiempos de Israel, lo vemos en los tiempos de Cristo. Y aún hoy en nuestros días lo podemos ver. La persecución llega incluso hasta la muerte. Los mismos apóstoles sufrieron como mártires. Esteban, el mismo apóstol Pablo que está escribiendo esto, decapitado.
pero Dios nunca dejó de amar a sus elegidos. Por lo tanto, el amor de Dios no nos librará de las peores cosas que nos pueden suceder. Pero algo maravilloso que sí tenemos por el amor de Cristo en estas circunstancias es el poder para superarlas y vencerlas. Ser vencedores. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios más claramente manifestada en la vida de una persona? ¿En que Dios te libre de todo el mal? ¿O de que pueda tener gozo y paz en Cristo en medio de la aflicción? Es por el gozo y la paz que podemos manifestar por medio de todas estas dificultades, en medio de la persecución, que tenemos ese amor de Cristo. Y así es como evidenciamos el amor de Dios en nosotros, en que continuamos amándole y siendo devotos a Él en medio de todas nuestras dificultades. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Nos permite vencer sobre todas estas circunstancias. Versículo 37. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La grandiosa realidad de que por el amor de Cristo por nosotros, nada nos puede derrotar en el sentido de separarnos de Cristo. La grandiosa realidad de que por el amor de Cristo por nosotros somos más que vencedores ante toda circunstancia. La pregunta es, ¿cómo es que somos vencedores? Tenemos la victoria de la fe, de nuestra plena confianza en aquel quien es nuestro castillo y nuestro pronto auxilio, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, si hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. La victoria de la fe, cuando vencemos, nuestra fe es fortalecida. Pero también tenemos la victoria de la paciencia, de saber esperar en los tiempos de aquel quien lo obra todo para nuestro bien. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 8:25. La victoria de la perseverancia, es decir, de la resistencia ante la dura batalla de la fe. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. La victoria de la esperanza, es decir, nuestra confiada expectación de las cosas buenas y de la gloria que vendrá. Por tanto, no desfallecemos al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:16-18. Una victoria que tenemos asegurada en Él y por Él. Él mismo lo ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, tú puedes decir con toda y plena confianza: no importa lo que venga en mi vida o lo que me suceda, Cristo está conmigo. No temeré mal alguno, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Y es por ese amor de Cristo que somos más que vencedores sobre todas estas circunstancias que nos pueden abrumar. Nuestro segundo punto. Ahora Pablo nos habla de su convicción personal, que debería ser, por todo lo que nos ha dicho hasta ahora, nuestra convicción personal. Esa convicción de Pablo debería de ser también de nosotros, versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora aquí nos está dando otra lista que complementa la anterior. La primera lista son circunstancias reales en nuestras vidas que nos pueden pasar y que nos pueden hacer caer. Pero esta lista va más allá. Esta es una lista exhaustiva que comprende el absolutamente todo. Porque aquí ya no es tribulación, persecución o espada.
que son eventos particulares en esta vida que pudieran suceder. Aquí está hablando estrictamente de la muerte. Pero en contraste, también está hablando de todo lo relacionado con la vida. Por más mala vida que hayas tenido. Pero tampoco el poder de santidad o de majestad de los ángeles como seres superiores pueden ser algo que pueda separarte de Dios si es que tuvieran tal intención. Tampoco Satanás y sus huestes, que sí tienen toda la intención, pueden hacer algo al respecto. Por más dardos de fuego que te sean lanzados, ni nada de lo que estés pasando en esta situación presente, pero tampoco ninguna situación futura que te puedas imaginar. Nada de lo que pueda llegar a tu vida más adelante puede ser un factor para separarte de Cristo. Ni nada en el cielo, ni nada en el infierno. Ninguna cosa creada puede separarte del amor de Cristo. Pablo está abarcando el universo entero. Toda cosa, persona o situación de toda la realidad está contemplado en esta lista. Y en todo esto, Pablo está plenamente convencido de la grandiosa realidad del amor de Cristo que no puede ser estorbado. Entonces la idea que Pablo quiere dejarnos es que su convicción está informada de la realidad que no hay nada que Dios haya creado o cualquier otra cosa, persona o situación inesperada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada en todo el universo, incluidos nosotros, nos puede separar de Cristo. Recordemos que la base de esta unión es el amor divino e inagotable de Dios. No puede depender de nada de lo que tú eres o puedas hacer, como tampoco puede ser afectado por alguna agente o razón externa. Es un amor inmovible. Es el plan de Dios ejecutado por Él mismo en base a su perfecto amor, el cual Él te preparará para el día final. Simplemente el hecho de pensar que Dios puede dejar de amarte por algo que está fuera de Él mismo es absolutamente absurdo. Es imposible que Dios deje de amarte. Jesús dijo: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28 dice vida eterna, y eso es desde el momento en el que creen, desde el que ejercen fe. Entonces no puede ser que tengas vida eterna y luego puedas perecer, o que puedas perder esa vida eterna que ya tienes. Dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nada puede quitarte la vida eterna y tú no puedes perecer. Y además dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Si tú estás escondido en Cristo, estás en su mano. ¿Y quién puede contra Cristo para sacarte de su mano? ¿Tú? ¿Eres tú más poderoso que Dios para poderte salir de su mano? ¿Satanás puede? Cantamos hace un momento: castillo fuerte, acósanos, Satán, acósanos, lanza tus dardos de fuego. No puede vencer el amor de Cristo. Amén. Cristo, quien no miente, dice: nadie os puede arrebatar de mi mano. Tu seguridad de salvación no se puede basar en tu habilidad de sostener a Cristo, de tú tenerlo, sino de su habilidad para sostenerte a ti. No es tu habilidad para amarlo a Él, sino su compromiso de amarte a ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la convicción del apóstol Pablo, y debería ser tu convicción personal también, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él nos amó desde la eternidad pasada.
Y es como acabamos de observar. Cuando llega algo de todo esto a nuestras vidas, no quiere decir que Dios ha dejado de amarnos, sino al contrario. Es en medio de estas situaciones donde tienes que mostrar esta convicción personal de que Dios no dejará de amarte, aun cuando falles. Eso es lo que nos da la fortaleza para seguir. Debemos entender que estas cosas deben pasar en nuestras vidas, pero cuando llegue, debemos estar convencidos que Dios no ha dejado de amarnos. Cuando un cristiano pasa por la peor situación posible, a lo mejor alguna enfermedad que te ha dejado postrado en cama, la pérdida de algún hijo, no significa que estás separado del amor de Dios. Pero es por su amor que somos vencedores aún sobre esas situaciones tan difíciles. Y algo de notar aquí es que la palabra que usa, si lo notaron, es más. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y la palabra que usa en el griego es hyper o super. Es decir, que por el amor de Cristo somos super vencedores. Y eso es por varias razones. En primer lugar, en el versículo 17 nos dice que todos nuestros padecimientos son el camino hacia la gloria, tal como lo fue también con nuestro Salvador. Todo lo que sucede, lo bueno, lo malo, lo feo, en esta vida presente es para nuestra glorificación. En segundo lugar, en el versículo 28, Pablo nos dice que todo lo que sucede en esta vida está siendo usado por Dios, cooperando para nuestro bien final, que es nuestra glorificación. Somos más que vencedores porque ganamos mucho más por el dolor. En el deporte, cuando quieres ganar músculo, hay una expresión en inglés, dice no pain, no gain, que quiere decir sin dolor no hay ganancia. Bueno, el cristiano, todo el dolor es mucho más que ganancia. Y aún sin dolor es ganancia. Todo es ganancia para el cristiano. Por medio de todas las situaciones de la vida, por medio de todo lo presente, o de toda tribulación, o de toda angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por medio de tentaciones y ataques del mundo, de Satanás, del enemigo, aprendemos a caminar más cerca de Dios. Somos más y más santificados. Cada día somos hechos más semejantes a Cristo. Más útiles podemos ser en el ministerio y el servicio a Dios. Dios nos prepara y entrena para la gloria futura. Somos más que vencedores. Somos súper vencedores por medio de aquel que nos amó. Recuerda que Cristo ya venció al mundo y a la muerte. Y en Él nosotros también ya vencimos al mundo y a la muerte. En Él somos más que vencedores. Nuestra gloria es una realidad en la mente de Dios, es una certeza garantizada, porque Él es el Dios que no miente y no se puede equivocar. Si aprendemos a poner nuestros ojos en Cristo, en lo eterno o en lo celestial, entonces veremos que ya somos super vencedores en Cristo Jesús. Porque Dios no dejará de amarnos por ningún motivo. Y por lo tanto, estaremos pronto con Cristo, donde nuestra victoria, que ya está garantizada, será manifestada. Amén. La pregunta es, ¿estás plenamente convencido de esto? ¿Estás convencido de este amor que Él tiene para contigo? Cristiano, debes estar convencido que Cristo te ama con un amor ferviente. Debes estar convencido que Cristo prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y que está contigo todos los días. Debes estar convencido que Cristo prometió terminar la obra en ti. La está haciendo y la terminará. Debes estar convencido, como el apóstol Pablo, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo maravilloso de entender y tener esa convicción personal
de que nada me puede separar del amor de Cristo. Es por su sublime y maravillosa gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Tu gloria futura está más que segura en el amor de Cristo por ti. Termino con esto. Primero, todo esto es una hermosa verdad para los que están en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, su amor no está en ti y solo te queda una horrible expectación de juicio. Porque si no estás en su amor, estás en su ira. Si no eres objeto de su misericordia, serás objeto de su justicia. Si Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, Dios va a trabajar en ti y te llevará seguro la gloria. Pero la evidencia de eso en tu vida se marca por una fe en Jesucristo y arrepentimiento de nuestros pecados, sin los cuales uno no puede ser unido a Cristo. Y por lo tanto estarás, si tú crees y te arrepientes, estarás con Él en gloria eterna. Pero solo si crees en Jesucristo y perseveras en la fe, manifestando los frutos del Espíritu Santo, que es la evidencia de que Dios te ama con ese amor especial, del cual jamás nada te podrá separar. Ahora, el tema del amor de Cristo por su iglesia, por sus elegidos, por su pueblo, a quienes Él llamó, es un tema bastante amplio. Pero dejen darles dos características más acerca de ese amor de Cristo. El amor de Cristo por nosotros fue uno muy costoso, tanto que le costó su misma vida. Él nos ha dado muchas bendiciones en Cristo, pero más que todo, Él se dio a sí mismo por nosotros, por su pueblo, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Él nos ama y Él mismo se entregó para darnos libertad. El que voluntariamente entregó su vida como sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo. Él soportó por ti toda la ira de Dios que debiste sufrir en el infierno y que justamente merecías. Y tanto fue el costo de su amor que el beneficio es que jamás tendrás que experimentar tú esa ira. Considera el costo del amor de Cristo. Pero también podemos ver que su amor por nosotros tenía un propósito. Y ese propósito no es meramente un intento o una salvación condicionada o temporal, sino de santificarnos completamente, de glorificarnos y salvarnos eternamente y para siempre. Hay un propósito. Efesios 5 dice: Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hay un fin, hay un propósito final en todo esto. No hizo la obra y nos dejó el resto a nosotros. No, Él tiene un compromiso firme de completar la obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6. Su obra es completa e incluye este propósito por el cual la ejecutó, que es para ser perfectos, santos, glorificados y ser unidos a Él eternamente. Su amor también es un amor pactual. Él se ha jurado por sí mismo un pacto eterno de redención. El pacto de gracia establecido en la eternidad pasada entre el Dios Trino. Dios mismo se comprometió a sí mismo para salvarnos. Y como es un pacto, debe de ser cumplido. Y como es Dios quien hizo el pacto, no puede ser roto. Y el símbolo de ese pacto es la cruz de Cristo. Es un amor que simplemente no puede fallar. Un amor el cual no deja de ser. ¿Qué amor
Tan precioso y tan perfecto es el amor que tenemos en Cristo Jesús, del cual nada ni nadie nos puede separar. Y eso debería de movernos a nosotros, a amarlo a Él, servirle a Él por medio de pertenecer a una iglesia local como Él lo ha mandado, y de servir en la iglesia local con toda devoción a Él, de adorarle, alabarle y darle toda gloria y honra con el mayor entusiasmo. Ese amor debe de hacernos también dolernos cuando nosotros pecamos contra Él o cuando nos alejamos de Él. Vivir nuestras vidas enteras para su honor y para su gloria por causa de ese gran y maravilloso amor que tenemos en Cristo. Charles Spurgeon dijo: Dios es inmutable, no solamente en su amor, sino en los objetos de su amor. Si alguna vez sucediera que alguna oveja de Cristo se perdiera, ¡ay, mi alma débil y voluble! Se perdería 1000 veces al día. Si un amado santo de Dios perecería, todos lo harían. Si alguien bajo el pacto se perdiera, todos podrían hacerlo. Y entonces la promesa del Evangelio no sería verdadera. La Biblia sería una mentira y no habría nada en ella digno de mi aceptación. Yo me convertiría en un infiel de inmediato si pudiera creer que un santo de Dios pudiera perderse para siempre al fin. Si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará para siempre. Los objetos de un amor eterno nunca cambian. A quienes Dios ha llamado, los ha de justificar. A quienes ha justificado, los ha de santificar. Y a quien Él santifica, lo ha de glorificar. Y esa es la verdad que debe de resonar en nuestras mentes, en cada situación de nuestras vidas, sea buena o sea mala. En cada situación debemos de ver esta realidad de que hemos sido amados en Cristo. Y debe de ser por fe, con una firme convicción. Cristo me ama y nada me podrá separar jamás de Él. Amén. Padre Dios de todo amor y de toda misericordia, nos has mostrado un gran amor en Cristo. El hecho de saber, de conocer tu voluntad revelada, de que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, simplemente maravilloso. Y te damos gracias. Gracias porque nos has amado. Te pido que sigas haciéndonos crecer en estas realidades, que nos sigas haciendo entender que hemos recibido una preciosa salvación, una costosa salvación, por el precioso amor que tú has derramado en nosotros. Un amor divino, perfecto, eterno, inmutable. Y ayúdanos a entender esto, aún en las situaciones difíciles que están diseñadas también para hacernos dudar. Ayúdanos a ser fuertes en medio de las enfermedades severas, situaciones a lo mejor de pérdida, situaciones difíciles que llegan, tribulación, angustia. Siempre dudamos, siempre tropezamos. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta esperanza. Ayuda a tu pueblo en sus diferentes situaciones a permanecer firmes en esta convicción de que tú nos has amado con grande amor. Y nada, ni nadie nos podrá separar de ese amor que tú has establecido en nosotros. Y si hay alguien aquí que no entiende ese amor, que no conoce ese amor, que tú obres en ellos, que tu palabra obre en cada uno de ellos, y tu Espíritu Santo abra sus corazones para que puedan entender y conocer ese amor que tú nos has dado en el amado. Bendito seas, alabado seas por siempre. Te adoramos y te amamos, Dios bendito. Amén.